Cordial saludo. En este video daremos respuesta a través de una serie de entrevistas y su posterior análisis a las preguntas ¿qué es la cultura? ¿Qué es la política? ¿Qué es la cultura política? Y mis entrevistados además opinarán sobre la manera como ellos ven reflejada la cultura política en sus entornos. De esta manera trataremos de comprender los conceptos básicos de la cultura política a través de su análisis crítico. Mi nombre es Claudia Corredor y soy estudiante de la Universidad UNAD. Este video investigativo se realiza a partir de las lecturas desarrolladas en el curso de Cultura Política de la Universidad UNAD, de los autores Gilberto Jiménez, Álvaro Díaz Gómez y Jacqueline Pescard. A continuación escucharemos las entrevistas. Buenas tardes, doña Nora. Por favor, cuéntenos algo sobre usted. Vamos a dar un espacio para su presentación. Muy buenas tardes, Claudia. Mi nombre es Nora Piedad Vargas Tafur. Soy ingeniera industrial, trabajo en la Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República. Gracias, doña Nora. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura? Bueno, como cultura podemos tener el entendido de que es como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que pueden caracterizar a un pueblo o una clase social en una época determinada. Gracias, doña Nora. Como segunda pregunta, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, como política la podemos ver como una actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a todo un país. Gracias. Doña Nora, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? La cultura política comprende de pronto los valores, creencias y pautas de conductas relevantes para el proceso político que prevalecen entre los individuos y grupos de la sociedad. Muchas gracias, doña Nora. Para finalizar, me gustaría preguntarle cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno. En mi entorno yo veo la cultura política reflejada como en la participación que tenemos al ejercer el derecho al voto, nosotros como ciudadanos elegirnos un líder de acuerdo a sus valores políticos, ideologías políticas y comportamientos políticos, para que nos representen encaminando los objetivos en pro del mejoramiento de toda una comunidad. Muchas gracias, doña Nora. Bueno, sí, señor. Continuamos ahora con la presentación de la señora Lelis. Muy buenas tardes, mi nombre es Lely González, soy líder comunitario, trabajo en la empresa Proqui, soy coordinadora de adulto mayor y de la Comisión Interterritorial de los Asentamientos, el decreto 028. Gracias, doña Lelis. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura? Cultura ciudadana. Cultura ciudadana, sí, o cultura en general. En general, bueno, entiendo que pues que a la comunidad le falta mucha cultura porque no puede ser ciudadana porque manejan, por lo menos en las calles manejan como locos, no se pasan el semáforo, no hacen el pare, se pasan las cebras todos acelerados. Eso es cultura ciudadana, ¿sí? Por lo menos en la comunidad, como el grupo adulto mayor, y que también hagan partícipe de la cultura, por ejemplo, como lo metan en los programas que hay, que tiene el gobierno nacional estipulado para todas esas personas, para que tengan actividades físicas, como la cultura de danza, tengan esa cultura de, por lo menos que para San Pedro tengan todas esas actividades, que ellos se sientan vivos, bailando toda su cultura, que es danza, todo lo que es relacionado con la música, en todo eso me parece en pro de la cultura. Gracias, doña Lelis. ¿Qué entiende usted por el concepto de política? Concepto de política, bueno, política pues es aquellos grupos o sociedades que se han conformado, partidos, ¿sí?
diferentes partidos políticos que deben de generar, destinar recursos cuando ya tienen un poder, un gobierno, para todo el gobierno nacional, departamental, municipal, para las comunidades, para que se beneficien. La siguiente pregunta, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? Que ya la gente no quiere votar, por lo que ya hay mucho inconveniente, muchos rumores, por lo mismo porque no manejan los recursos adecuadamente como es para las comunidades, para generar trabajo, generar más empleo, más que haya una calidad de vida muy equitativa para todos, me parece a mí. Y también que tengan como cultura, que sean personas decentes, que sean personas que trabajen de mano en las comunidades, que trabajen de la mano de las personas que tienen esas culturas de raíces. Muchas gracias. Bueno, ¿Y cómo usted cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? en mi entorno como comunidad, como líder, pues la verdad, yo vivo en una comunidad que es muy vulnerable, pues requiere muchos recursos para poder, es un barrio que no está legalizado, es un sector muy vulnerable. Hay adultos mayores, capacitados, niños, madres cabeza de hogar, muchos desplazados, víctimas. Entonces ahí pues en el barrio, pues es un barrio tranquilo, afortunadamente es tranquilo, se maneja la cultura como igual como se maneja, uno le enseña a los hijos, pues si por ejemplo yo como líder, pues siempre le calco a la comunidad cuando pasa la basura, pues que saquen la basura adecuadamente, que los niños pues recojan, no boten la basura a la calle, eso es ya de como toda esa cultura, ¿sí? Y como líderes de adulto mayor, a los adultos mayores pues son muy vulnerados porque no les llegan los recursos como es. Hay muchos adultos mayores que viven solitos, que están vulnerados de sus derechos y la verdad no tienen ninguna ayuda. Muchísimas gracias, doña Lelis. Bueno. Así es como en este video se busca aportar a la clarificación de estos conceptos que frecuentemente se encuentran entrelazados y entretejidos en la mente de las personas de la comunidad y pocas veces nos detenemos a discutir y analizar críticamente. Autores como Gilberto Jiménez, Álvaro Díaz Gómez y Jacqueline Pascard han debatido ampliamente estos conceptos y de esta forma nos permiten apropiarnos de este conocimiento para poder usarlo en la práctica. Gilberto Jiménez, autor de La cultura como identidad y la identidad como cultura, hace énfasis en la estrecha relación entre los conceptos de identidad y cultura que él define como relación simbiótica por ser dos conceptos indisociables. Según el autor, el concepto de identidad es inseparable de la cultura, debido a que la identidad solo puede formarse a partir de la cultura a la que se pertenece, pues la identidad marca una diferencia entre nosotros y los otros. Pero a la vez nos diferenciamos de los demás a través de los diferentes rasgos culturales que nos identifican. Es por eso que la identidad se construye a partir de materiales culturales. En otras palabras, la identidad es la cultura interiorizada por los sujetos. Ahora me atrevo a definir la cultura como el conjunto de patrones de conducta, valores, actitudes, tradiciones y rasgos que caracterizan a una sociedad, coincidiendo con la definición dada por mi invitada Nora y mi invitada Lelis, quien nos aporta ejemplos de expresiones culturales como la danza, la música. Por otro lado, hablando de la definición de política, el autor Álvaro Díaz Gómez parafrasea a la autora Chantal Mouffe, diferenciando la política y lo político, las cuales son dos categorías distintas, pero complementarias. Siendo la política los mecanismos y las formas
mediante las cuales se establece un orden y se organiza la existencia humana, y lo político, una cualidad de las relaciones entre las existencias humanas y que se expresa en la diversidad de las relaciones sociales. La autora Jacqueline Pescard define la política como el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder, el espacio donde se adoptan las decisiones de una sociedad. En mi opinión, la política es una actividad encaminada hacia la toma de decisiones según las ideologías de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Después de haber definido los conceptos de cultura y de política, pasamos a definir el concepto de cultura política. Según la autora Jacqueline Pescard, la cultura política se refiere a los valores y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder. De esta manera, yo percibo la cultura política como la actitud que asume un grupo de ciudadanos frente a la política. Para concluir, al aproximarse las elecciones, la cultura política se ve reflejada en mi entorno a manera de desconfianza y apatía del pueblo ante el Estado. Los ciudadanos perciben que la democracia se está debilitando y no hacen uso de los mecanismos de participación ciudadana para participar en la gestión pública. Con estos aportes, esperamos haber contribuido a la clarificación de los conceptos que tratamos en este video. Muchísimas gracias.